Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 24 de febrero del 2020, en su programa Cosmonautas Filosóficos, grabamos la edición 521 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado, al doctor Santiago Armesilla Conde, después de 3 años, 4 meses de aquella primera entrevista que realizamos acerca de las generaciones de izquierda en España y la izquierda fundamentalista de Podemos en aquel octubre del 14 del 2016. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es acerca de su libro El marxismo y la cuestión nacional. Marxismo y la cuestión nacional española, publicado por la editorial El Viejo Topo. Bienvenido, Santiago. Bien hallado, doctor Santiago bien hallado, Israel. Llevas muy bien la cuenta del tiempo de nuestra última charla y bueno, como decíamos ayer, tendríamos que empezar a titular esta, ¿no? El marxismo y la cuestión nacional española, el título de tu gran libro publicado por El Viejo Topo. Publicado ya también hace tiempo, porque la edición primera fue en septiembre de 2017 ya. Ajá. O sea, han pasado 2 años y medio desde que se publicó, se sigue vendiendo, sigue generando polémica y bueno, es lo que se buscaba. y sigue vigente. Las tesis del libro siguen totalmente vigentes. Bastante interesante todo la cuestión de la dialéctica que se formó en el libro, y me recuerdo todos los comentarios que recibías en tus redes sociales acerca de tu libro, ¿no? Y los ataques. Sí, hubo bastantes ataques, pero también hubo bastantes defensas. De hecho, lo gracioso es que los mayores enemigos del libro yo creo que se pueden dividir en dos grupos. Primero está aquellos que son totalmente opuestos al libro porque no lo han leído ni lo piensan leer. Ese es un grupo que yo diría que es el mayoritario. Y otro grupo que estaría encabezado pues por gente como José Luis Pozo Fajardo sería de aquellas personas que sí se han leído el libro, pero no les ha gustado lo que en ese libro se dice porque les deja en muy mal lugar, en tanto que su militancia comunista del pasado, de la cual muchos reniegan, por ejemplo Pozo, pues se ve en entredicho, porque claro, estas personas que fracasaron estrepitosamente en la organización de un proceso revolucionario en España, decidieron en un momento dado culpar no a su inutilidad política por ello, sino al propio Marx del asunto. Entonces, la culpa es de Marx no sirve, vamos a renegar de Marx, vamos a atacar el libro de Armesilla, porque el libro de Armesilla es un libro marxista-leninista, y lo que hay que hacer es demostrar que Marx era negro legendario y antiespañol. Cosa que es absurda, porque cualquiera que se lea detenidamente, no solo mi libro, sino tú lo has hecho, los propios textos de Marx y Engels sobre España, o incluso la contestación que yo le hice en el Catoblepas a Pozo, pues prueba que él en el pozo sigue y aunque intentó salir a flote a través de la crítica de mi libro, no le salió bien, pero sí es verdad que él encabezó ese grupo minoritario de antiguos excomunistas, ahora anticomunistas, que atacan las tesis de un libro porque sostienen que lo que tenían que haber defendido realmente a nivel doctrinal, en lo que al comunismo se refiere, nunca lo defendieron. De hecho, el propio Pozo tiene un artículo en el que defiende la autodeterminación de Euskal Herria. Luego cambió porque se hizo Gustavo Buenista, pero poco más. Entonces, yo creo que esos son los dos grupos que más me han atacado el libro. Los primeros que te he dicho, pues ya ves, es gente que no se va a leer el libro nunca, porque si se lo leyeran, te podrían incluso cambiar de parecer. Y eso hay gente que a eso le resulta peliagudo, ¿no? Cambiar de ideas. Claro. Aparte que ya has tenido que ya has redactado otros libros como Trabajo, Utilidad y Verdad. Sí, eso es anterior. Y La economía en 100 preguntas. Breve historia de la economía. Y los que están por salir. La política en 100 preguntas y La vuelta al revés de Marx. Sí. Y ahora aprovecho que estás
bueno, que eres mexicano, para decir que los 3 libros que me editó Nautilus, que son La economía en 100 preguntas y Breve historia de la economía, y ahora La política en 100 preguntas, que va a salir en marzo, con prólogo del politólogo argentino Marcelo Gullo, se pueden comprar en México. Se van a poder comprar en México, en Perú, en Colombia, en Argentina y en España. Y la vuelta del revés de Marx va a salir en España y en Argentina, en España por El Viejo Topo y en Argentina por la editorial Biblos, con prólogo de Francisco José Martínez, catedrático de Filosofía de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, pero todavía no hay fecha clara de la salida de ese libro. Okay. Estamos bastante interesados los que hemos seguido tu trabajo en los distintos libros redactados en conseguir los 2 que están por salir. Y vamos a ver cómo reciben la vuelta al revés de Marx. Sí, hay varias posibilidades. Porque claro, ese libro parte de la siguiente hipótesis. Solo te voy a plantear la hipótesis de partida del libro. De la misma manera en que Marx trata de darle, entre comillas, la vuelta del revés a Hegel para aprovecharse de su dialéctica, que la ve envuelta, entre comillas, en una filosofía idealista, y le da la vuelta para ponerla de pie y hacerla materialista de cara a la transformación revolucionaria de la sociedad, porque la filosofía de Marx es una filosofía que busca su implantación política en sentido maximalista, desde el poder del Estado proletario, de la dictadura revolucionaria del proletariado, de la que habló en la crítica del programa de Gotha. Bueno, planteó en los años 70 y luego en el 2005 por ahí hacer lo mismo con Marx. Lo que ocurre es que de la misma manera en que Marx le da la vuelta a Hegel, continuando cosas de Hegel y muchas ideas que están en Hegel siguen en Marx, pues resulta, y esto es lo que no les va a gustar en absoluto a muchos gustabonistas, sobre todo aquellos que son tremendamente, yo que sé, aquellos que han convertido el materialismo filosófico en una suerte de hetería soteriológica que ya por el mero hecho de seguirla ya te salva de la quema y hace que dejes de ser imbécil, pues resulta que los rasgos que el propio Bueno identifica como aquellos a los cuales hay que darle la vuelta del revés a Marx, si uno lee detenidamente no ya solo a Marx, sino también a Lenin, a Engels, incluso a Stalin, a Rosa Luxemburgo y a otros, puede comprobar, leyendo incluso a Marx desde Bueno, que todas las características que Bueno describe como aquellas a las cuales hay que darle la vuelta del revés a Marx, es el propio Marx el cual se está dando la vuelta del revés a sí mismo, a medida que va evolucionando la construcción de su sistema filosófico, el materialismo histórico. Lo que ocurre, la diferencia, es que los términos que, por cuestiones, digamos, históricas y biográficas, los términos que utiliza Bueno para describir esos elementos de vuelta al revés, pluralismo contra monismo, dialéctica de estados y de clases frente a lucha de clases solo, individuo flotante frente a alienación, la idea de materia, la cuestión del comunismo con respecto al socialismo, realmente, e insisto, si tú lees a Marx desde Bueno incluso, te das cuenta de que es el propio Marx el que se está dando la vuelta al revés a sí mismo y está diciendo prácticamente lo mismo que Bueno dice después, solo que con otros términos. La dialéctica de clases, de estados y de imperios está ya en Marx, está en el Capital, está en los Grundrisse, está en el propio Manifiesto Comunista, también está en Engels, en Lenin, en Stalin, por no hablar de la cuestión del pluralismo ontológico de la materia. La misma teoría del valor-trabajo de Marx se puede encuadrar, se puede dividir incluso en un sentido pluralista en los 3 géneros de materialidad: valor de uso, valor de cambio y valor. Se corresponden con M1, M2, M3, géneros de materialidad que yo llamo de otra manera en el libro. No puedo adelantar mucho más, pero sí es la tesis fuerte del libro. La tesis fuerte del libro es que Bueno realmente no hace nada revolucionario con respecto a Marx, sino que simplemente con otros términos continúa lo que Marx ya está diciendo. Y eso conlleva a 2 cosas. En primer lugar, afirmar la continuidad absoluta que hay entre el materialismo filosófico de Bueno y el materialismo histórico de Marx a nivel de lo que es el marxismo. Con lo cual eso conlleva a decir que Bueno, aunque Ethic es un marxista ortodoxo, lo que ocurre es que no utiliza los términos para ello. Pero al mismo tiempo que es un marxista ortodoxo, él mismo en un momento dado frena esa fusión
nuclear que se podía producir entre ambos sistemas por medio de una cosa que él llama en sus figuras de la dialéctica anástasis, es decir, impide el proceso de fusión para volver a una situación anterior, no realiza el proceso de metábasis para cerrar esa fusión, y por tanto llega un momento dado en que, como diría Tomás García López, Marx deja de ser compañero de viaje, y ese pilar fundamental del materialismo filosófico de Bueno, que es el materialismo histórico de Marx, junto con la escolástica católica y la fenomenología de Husserl, estos de los tres pilares no es una idea mía, es una idea de Pedro Insua, pues al borrar de un plumazo e incluso hacerlo irreconocible al marxismo dentro del materialismo filosófico, en lo que deriva ese materialismo filosófico actualmente ejercido es en una suerte de actualismo en el filosófico en el cual solo lo real, o sea, solo lo existente es racional, y por tanto la realidad potencial no tiene sentido conformarla, cosa que además es algo contradictorio con la forma en que se construye la ontología del materialismo filosófico, por cuestiones que no te voy a desarrollar ahora porque están en el libro, y también en una suerte de escolástica fenomenológica o de fenomenología escolástica, en la cual lo importante es simplemente trazar una cartografía de las ideas filosóficas de todos los sistemas filosóficos del pasado, en un ámbito M3, en un ámbito terciogenérico, donde el materialismo filosófico es único, rey absoluto de todos los sistemas filosóficos, sin ninguna competencia, y que por tanto no puede recibir críticas ni internas a su sistema ni externas, porque domina en esa esfera. Esto dicho independientemente del impacto sociológico que pueda tener algunas ideas de Bueno a través de sus discípulos, a través de la Fundación Gustavo Bueno, pero la Fundación Gustavo Bueno se encuentra en una especie de zona de confort, de jaula de oro, en la cual su mera existencia explica la realización del sistema, y al mismo tiempo esa realización del sistema solo requiere el ejercicio de la crítica filosófica haciendo el mapamundi de todas las ideas filosóficas de la historia. Entonces el materialismo filosófico se ha convertido de esta manera en una especie de ameba unicelular que devora todo a su paso, se vuelve cada vez más gorda, pero claro, tú sabes que cuando un ser vivo engorda mucho, pues le cuesta moverse. Y claro, ellos ven cualquier avance, pues yo que sé, que llegue un chico de 20 años y vaya a la fundación a exponer una historia, cuando realmente lo único que hace es reproducir ideas que ya están en Bueno. Esto lo digo por un chico que se llama Mike Kites, que dio una charla sobre la noetología de las artes poéticas o algo así, que básicamente era interesante, pero yo creo que se centró en una crítica a Jesús Maestro, estará familiarizado con sus teorías de la literatura, diciendo básicamente que del materialismo filosófico no puede salir ninguna disciplina científica ni nada. Entonces la cuestión es, del materialismo filosófico, ¿qué diantres sale? Porque si no puede salir una teoría política revolucionaria, si no puede salir una teoría científica de la literatura, si no puede salir una crítica de la razón económica y por tanto ofrecer nuevas teorías económicas a otras disciplinas, ¿qué cojones puede salir del materialismo filosófico? Pues solo puede salir lo que ellos quieran que salga. ¿Y qué es lo que sale? Pues la cartografía de las ideas. De hecho, bueno, ya estoy diciendo muchas cosas que están en el libro, pero de hecho, Bueno, en su obra última, publicada, El ego trascendental, que es de 2016, que se publicó el año en que él murió, afirmaba que el ego trascendental se puede definir como una especie de demiurgo que realiza el mapamundi filosófico de las ideas, desde una perspectiva crítica materialista y tal. Claro, eso de cara a los saberes de primer grado con los cuales choca la filosofía y esos saberes chocan de tal manera que se modifican mutuamente, ¿qué importancia tiene? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿en qué puede modificar el materialismo filosófico a las ciencias sociales o a la acción práctica de la praxis política si su idea de implantación política consiste simplemente en existir y realizar ese mapa mundi filosófico? Pues lo que ocurre es que la desconexión que se ha producido y que es el propio Bueno el que la ha fomentado entre la idea de marxista de implantación política desde el poder del Estado, a través de la revolución, y la implantación gnóstica, que es realmente lo que ocurre en ese sistema, que se da simplemente a través de la realización de esa cartografía que produce, pues eso, pues lo que decía Borges en su relato, ¿no? Un mapa mundi a tamaño real, 1:1, que
por ser tamaño real es inútil. Pues lo que se produce básicamente es una implantación gnóstica que se debe precisamente a que se ha expulsado al materialismo histórico del desarrollo de ese sistema. Hay gente que dice que no, que está el materialismo histórico de Marx totalmente vivo en la Escuela de Filosofía de Oviedo, la llamada así, pero realmente si uno lee una cosa, cuidado, matizo, una cosa es la obra de Bueno, donde el marxismo sí está totalmente presente, pero otra cosa son los desarrollos de los últimos años, donde el marxismo ni está ni se le espera, donde además se tergiversa constantemente lo que dice Marx y lo que dicen otros marxistas históricos, y donde precisamente se busca desconexiones entre lo que dice Bueno y ese marxismo cuando las desconexiones no ocurren en realidad. Entonces, y ya contesto a tu pregunta, ¿qué espero yo de la publicación de ese libro? Pues realmente por parte de ellos nada, porque lo que puede ocurrir es que me hagan luz de gas, es decir, que pasen olímpicamente de lo que yo he escrito, o dos, que hagan lo mismo que hizo José Luis Pozo Fajarnés con el libro que tú te has leído ahora y del cual me vas a preguntar cosas, el marxismo y la cuestión nacional española, es decir, que hagan un hombre de paja de lo que yo digo, mientan deliberadamente para desprestigiar lo que yo estoy diciendo en mi libro, y traten con eso de alejar a la gente, particularmente a los que se acercan al materialismo filosófico, del conocimiento de lo que es el marxismo. Porque además, tú no puedes entender a Bueno sin el marxismo, es absolutamente imposible. Pero si desconectas a Bueno del marxismo, ¿qué te queda? Pues te queda un señor que hace cartografías filosóficas, que eso no vale absolutamente para nada, más allá del divertimento y el ocio y tiempo libre de un montón de profesores de filosofía y de estudiantes que se lo pasan muy bien criticando a los demás y creyéndose superiores en una suerte de teoría soteriológica maravillosa. Y yo creo que con lo que ya he dicho ya me van a llover todos los obuses y bazocas y dardos de amenazantes de toda esta gente, pero ya sabes que me da un poco igual. Aparte también eres director de La Razón Comunista, de la revista electrónica e impresa de La Razón Comunista. Sí, es una revista que hemos fundado el año pasado, que ahora mismo tiene una edición trimestral y ahora en marzo va a salir su tercer número con contenidos bastante buenos. Creo que a pesar de los pocos números que llevamos, 2, van a ser 3 ahora, pues ya está consolidada. Y de hecho, aprovecho que tú entrevistaste a Diego Fusaro para tu canal, decir que hay un diálogo inconcluso, se llama así, entre Diego Fusaro y yo, y un servidor, donde se ponen, digamos, enfrente pues la forma en que él enfoca el marxismo y la forma en la que lo enfoco yo. Creo que puede ser interesante para los lectores. Ok. Comencemos con felicidades por el inicio de tu revista. Muchas gracias. Espero que se publique algo tuyo en algún momento. Esperemos en un futuro no muy lejano que se logre publicar el artículo. Sí, claro, hay que revisarlo. Claro, bueno, comencemos con el tema a lo que nos atañe, bastante importante, dado que las circunstancias políticas de las que vive España actualmente, pues, entre izquierda fundamentalista y una derecha liberal de Vox, pues, ahí está esa dialéctica de partidos importante, sí. Y saberla, la fundación de hacia la izquierda liberal y de la izquierda socialista en España, cómo se fue dando con este filósofo Krause. Sí. Krause, la primera pregunta va basada en este filósofo. ¿Cómo influye el krausismo en las generaciones de izquierda española? En el libro yo trato la cuestión del krausismo y su relación y su enfrentamiento realmente con el marxismo, enfrentamiento que se produjo después de que llegara el marxismo a España, porque el marxismo entró después del krausismo, en uno de los apartados de la introducción del libro. Una introducción del libro titulada España igual a Franco, donde yo básicamente planteo la hipótesis de trabajo del libro, que consiste en afirmar que la asociación, o sea, que existe de facto en España una asociación sociológica, si se quiere, con el franquismo de la propia idea de España, es decir, como si la propia idea de España ya en su esencia, en su raíz, en su núcleo, en su cuerpo y en su curso, esté asociada a Franco, es decir, es franquista ya desde la Reconquista o desde antes. ¿Por qué será esto? Pues hombre, hay múltiples factores explicativos de esta asociación, a muchos de los cuales exceden lo que yo traté en el libro, pero
yo me centré en uno de ellos que me pareció importante, y es que en España nunca, y debido a 12 factores históricos que yo explico en el libro, nunca se construyó un marxismo netamente español. El filósofo marxista italiano Domenico Losurdo afirmaba, y yo estoy de acuerdo con él, que para que el marxismo pueda triunfar en una nación tiene que hacerse plenamente nacional. ¿Qué significa? Esto no lo entendió José Luis Pozo Fajarnés en su crítica, porque parece que asumía ideas del marxismo vulgar cuando me estaba criticando, todavía, a pesar de presumir de ser materialista filosófico. Un marxismo se vuelve nacional con respecto a una nación cuando las personas que dentro de esa nación asimilan, asumen y aplican el marxismo, lo entroncan con las tradiciones culturales, sociológicas y filosóficas que esa nación tiene. Y de hecho, cuando Losurdo afirma que el marxismo triunfa cuando se hace nacional, quiere decir que es cuando entronca de esa manera. Eso ocurrió en la Rusia de los zares, que luego, pues como sabemos, se dio la revolución bolchevique y la Unión Soviética en 1922. Ocurrió en la República Popular China, porque el marxismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong, teoría de Deng Xiaoping y ahora Xi Jinping y tal, entronca totalmente con la tradición confuciana del país. El materialismo dialéctico soviético no se puede entender sin las tradiciones religiosas del cristianismo ortodoxo, ni tampoco con el cosmismo ruso y los revolucionarios del siglo XIX. Creo, aunque esté un poco separado del asunto, no se puede entender el Juche en Corea del Norte sin las tradiciones religiosas y culturales de ese país. Y lo mismo habría que decir de Vietnam. Pues en Cuba pasa exactamente lo mismo con José Martí, con la tradición católica del país, con la tradición liberal martiana. Y bueno, hay muchos más ejemplos, ¿no? El marxismo es una doctrina filosófica que además, aunque muchos estados marxistas hayan desaparecido a finales del siglo pasado, ha sabido adaptarse bastante bien a todo tipo de ámbito cultural. De hecho, a mí me hacía gracia porque había un Gustavo Buenista, Hugo Fernández de la Felguera, que decía que Marx no encaja en lo hispano. Y yo, joder, si no encaja en lo hispano, entonces explícame Cuba, ¿no? Hubo regímenes marxistas en ámbitos culturales muy variados. Hemos mencionado ya China, Corea del Norte, Cuba, Vietnam, Laos, pero luego estaba la Unión Soviética, la República Democrática Alemana, y aunque duró menos tiempo, pues teníamos Etiopía, Yemen del Sur, único país musulmán de tradición sunita, aunque también con importancia chiita, donde hubo un régimen marxista-leninista, Burkina Faso, Benín, Angola, Mozambique, bastantes, quiero decir. Entonces, el marxismo tiene esa capacidad de adaptación porque es una doctrina filosófica que puede hacerse plenamente nacional. Y puede hacerse plenamente nacional porque toca con esas tradiciones. La cuestión es que nunca se hizo plenamente nacional en España porque nunca se construyó un marxismo netamente español en base a determinadas cuestiones, determinadas causas. En el libro señalo 12, pero en la introducción señalo 2 causas que son previas a la llegada del marxismo como doctrina al país. Esas 2 causas son, primero, la importancia que ya en el siglo XVIII y el XIX empezaba a tener, no con ese nombre, la leyenda negra antiespañola, que fue implantada después de la Guerra de Sucesión Española y con la llegada de los Borbones como dinastía hegemónica en el país, porque construye la leyenda negra contra los Austrias, precisamente. Un libro que explica perfectamente esto es el último de María Elvira Rocabarea, Fracasología. Y la segunda causa es el krausismo. El krausismo es un sistema, es una especie de degeneración de la masonería que surge en Alemania a través de Federico Krause, un filósofo en realidad de segunda fila alemán, pero que rompe con la masonería en tanto que él quiere básicamente sacar la masonería, las ideas masónicas de las logias. Quiere que deje de ser una especie de ideología propia de las logias para que sea una ideología vox populi, llevada a cabo por toda la población. Años después, Krause fue recuperado por los masones, pero sí es verdad que le expulsaron de la orden por precisamente eso, por tratar de convertir el mundo, de hacer que el mundo entero fuera una logia masónica, por decirlo de alguna manera. El krausismo tuvo mucha pregnancia en España, en Bélgica y también en países como Argentina, a través de Hipólito Yrigoyen y otros políticos, pero sobre todo fue en España donde más triunfó. Y es clave entender esto porque Krause tuvo mucha influencia en los inicios del anarquismo español y de la socialdemocracia. Y cuando Hegel entró con su filosofía, porque Marx parte de Hegel, lo hizo sobre todo a través de círculos ideológicos conservadores.
Uno de los y claro, las primeras izquierdas definidas que en España son potentes, dejando aparte la liberal y la jacobina a través de los afrancesados, la anarquista y la socialdemócrata, fueron antes krausistas que marxistas, y la manera en que ellas asumieron ideas marxistas de una manera tardía, porque las traducciones de Marx entraron tarde, entraron mal, etcétera, pues resulta que fueron conformadas a través de esas ideas idealistas y cosmopolitas de una confederación universal armónica de pueblos que ya tenía el krausismo. En el libro yo lo que trato es de ofrecer también una especie de contraposición entre las ideas básicas del idealismo cosmopolita krausista y el materialismo histórico, para ver que son dos doctrinas completamente incompatibles. Y también afirmo en otro apartado que no se puede entender la construcción del régimen de 78 y de nuestra Constitución española actual sin las ideas propias del krausismo. Y de hecho el PSOE, a través de la Institución Libre de Enseñanza primero y de las ideas que se empezaron a conformar en el Congreso de Sueces después, siendo Zapatero y Pedro Sánchez, pues digamos, los últimos grandes krausistas españoles, el cual ha instaurado el krausismo como, digamos, una de las ideologías dominantes del régimen, que además es el que ha permitido lo que Marcelo Gullo llamaría la subordinación política perfecta en un país. El krausismo es una ideología, una filosofía, sin la cual no se puede entender el paupérrimo desarrollo de un marxismo netamente español, cosa que nunca ocurrió, y al mismo tiempo lo que explica la sumisión voluntaria de España a poderes geopolíticos y hegemónicos exteriores. Porque el krausismo realmente es una filosofía que no entiende la geopolítica como tal, no entiende lo que es la dialéctica de clases de estados y de imperios. Ellos consideran que hay una especie de lucha entre la luz y la oscuridad, la ilustración y la ignorancia, y que solo a través de la hermandad confederada de todos los pueblos de la Tierra, el ideal de la humanidad de Krause, que luego fue plagiado y traducido por Julián Sanz del Río, impulsor de la Institución Libre de Enseñanza, pues llega a lo que es el progresismo español, ¿no? Y te diría incluso que las izquierdas indefinidas, entroncando con nuestra charla de ayer, que tuvimos hace 3 años, absolutamente todas, incluido Podemos. Entonces, claro, los marxistas en España y los marxistas hispanohablantes, yo creo que tienen que ser, para poder radicalmente anticrausistas, y con radical me refiero a ir a la raíz de las cuestiones, a la raíz de las cosas. El krausismo ha sido nefasto, absolutamente nefasto para la política y la educación española. De hecho, la mala educación que tienen un montón de generaciones de españoles se debe a la influencia educativa que ha tenido el krausismo en la conformación de los planes de, precisamente esto, de los planes de enseñanza. La conformación de estos partidos, es importante la siguiente pregunta, dado que el actual Partido Comunista Español, Podemos, PSOE, no manejan la cuestión nacional española. Pocos saben que, como tú mencionabas, Marx, Engels, Stalin, Rosa Luxemburgo, lo escribes muy bien en el libro, la definición de nación política. ¿Cuál es la definición de nación política de Marx y Engels? En el marxismo-leninismo no se utiliza el término nación política como tal, se utiliza en el materialismo filosófico. Pero que no se utiliza el término como tal no significa que no se ejerza. De hecho, y esto es un error del propio Gustavo Bueno, la definición que da Stalin en el marxismo y la cuestión nacional de nación es una definición política, que solo se puede, que se basa en 7 características, que si no se dan las 7 a la vez, no se puede hablar de nación. La nación es una comunidad humana, históricamente formada, localizada geográficamente en un punto determinado geográfico histórico, es una comunidad de psicocultura, una comunidad de lengua, y que al mismo tiempo pues que está históricamente delimitada. Si no se dan esas 7 características a la vez, no se puede hablar de nación. La cuestión es que Stalin, para hablar de nación, se refiere básicamente a las colonias que eran parte del imperio de los zares y al mismo tiempo a las naciones políticas de Europa Occidental. 2 de las tesis fuertes de mi libro hay 3 fuertes en mi libro. La primera es la que ya te he dicho, que nunca ha habido un marxismo netamente español,
que ha impedido disociar la idea de España del franquismo. La segunda tesis es que España como nación política se conforma a través de 7 periodos revolucionarios, bueno, mejor dicho, 4 o 5 periodos revolucionarios, digamos, de nación política burguesa, que se dan entre 1808 y 1868. Los 5 primeros serían la Guerra de Independencia, el trienio liberal, la Primera Guerra Carlista, la Alcalvarada y después el sexenio revolucionario, el sexenio democrático. Y luego ya se dan 2 periodos más en el siglo XX, donde hay una pregnancia obrera considerable, ya en el quinto la vía, de signo anarquista sobre todo, que serían el trienio bolchevique y después la Segunda República y la Guerra Civil Española. Resulta que en su libro sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, bueno, más que el libro, una serie de artículos que fue publicando Lenin en una revista rusa en su momento, afirma que las naciones de Europa, estos artículos los escriben en diálogo con Rosa Luxemburgo, sobre dónde aplicar el derecho de autodeterminación. Lenin define el derecho de autodeterminación básicamente como el derecho de las naciones a separarse de otras. Y si bien es cierto que en un momento dado Lenin posteriormente utiliza la idea de autodeterminación en un sentido táctico para tratar de unificar territorios a la Unión Soviética que se va conformando después, cosa que no ocurrió porque pensaba que iba a producirse una revolución mundial, que no se produjo, aunque sí se produjeron revoluciones en Alemania, en Hungría, etcétera, que dieron tiempo a los bolcheviques para reorganizarse su poder después porque impidieron que ciertas tropas alemanas entraran al territorio, y además eso les permitió después recuperar todos los territorios que habían perdido con la paz de Brest-Litovsk. Si hubiera continuado Lenin con lo que le pedía Bukharin, con la participación de los rusos en la Primera Guerra Mundial, probablemente el desgaste que hubieran tenido bélico con respecto al ejército blanco, al cual tenían que vencer en la guerra civil, que duró 4 años y fue la mayor guerra civil de la historia, y segundo, o sea, que si hubieran dado tiempo incluso a Alemania a reorganizarse, pues probablemente pues la revolución no se hubiera solidificado. De hecho, Lenin le había prometido a los soldados, obreros y campesinos la paz, y la paz era salirse de la guerra. Si no se hubiera salido de la guerra, quizás esos obreros, campesinos y soldados se hubieran revuelto contra Lenin de la misma manera en que se revolvieron contra Kerensky, que fue el líder del gobierno provisional. Pues bien, lo que te decía, en ese texto de Lenin sobre la autodeterminación, él afirma que las grandes naciones políticas canónicas de Europa Occidental habían ya realizado su proceso de construcción nacional en el periodo histórico que va del año 1789 a 1871, es decir, desde la Revolución Francesa, hasta la unificación alemana. Da la casualidad de que los 5 primeros periodos revolucionarios españoles de conformación de nuestra nación política coinciden dentro de ese periodo, y que España además es geográficamente y culturalmente Europa Occidental. Lenin es tajante en esto, dice que buscar la autodeterminación ahora, en aquel momento, en los países de Europa Occidental, significa no comprender el ABC del marxismo. Ahí es donde yo os pongo la segunda tesis fuerte de mi libro. Él y Rosa Luxemburgo se distancian en la aplicación de la autodeterminación respecto al caso de Polonia, porque Rosa Luxemburgo es contraria a la independencia de Polonia respecto de Rusia, porque eso debilita el ámbito geopolítico de la revolución, cosa que ella tiene razón. Mientras que Lenin considera que Polonia, y él también tiene razón, es una colonia del Imperio de los Zares. Polonia fue, lo explico en el libro, un imperio inmenso en Europa Oriental, el único que llegó a conquistar Moscú, pero en un momento dado su revolución burguesa es abortada porque la aristocracia que dominó el imperio de la República de las Dos Naciones se alía con austríacos, prusianos y rusos para básicamente hacer a Polonia desaparecer del mapa. Entonces Polonia se convierte en una especie de protectorado de Moscú, y lo que reivindica Lenin es la independencia de Polonia para debilitar ese poder aristocrático burgués en Moscú, con lo cual a través del caso polaco se produce una división entre dos bolchevismos, lo que yo llamo bolchevismo oriental y lo que también yo llamo bolchevismo occidental. ¿Qué es el bolchevismo oriental? Es aquel bolchevismo que se aplica en los imperios multiétnicos y multirreligiosos que tenía Europa en aquel momento en el este del continente. El imperio ruso, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. 3 imperios que se caracterizan porque en ninguno de ellos se había realizado una revolución burguesa en el periodo antedicho por Lenin entre 1789 y 1871. Esos 3 imperios caen con el fin de la Primera Guerra Mundial. Se crea la Unión Soviética, Polonia resurge, surge Checoslovaquia, surge Yugoslavia,
se independizan un montón de estados en los Balcanes y el Imperio Otomano desaparece y aparece Turquía con la revolución de Ataturk. A medida que se va produciendo el proceso de descolonización posterior y después con la caída de Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión Soviética, pues también yo afirmo en el libro que las tesis del bolchevismo oriental ya no se pueden aplicar porque básicamente ya no quedan territorios coloniales por independizar en el mundo, salvo el Sáhara Occidental y las colonias de ultramar de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y los Países Bajos y poco más. Con lo cual ya prácticamente todos los estados-nación del mundo son eso, estados-nación, naciones políticas. Y en todo caso, si se produce el separatismo, serán por cuestiones geopolíticas de nacionalismo fraccionario. La tercera tesis fuerte del libro es la que afirma que a ver si esto lo explico bien. Es la diferencia entre ese bolchevismo oriental y ese bolchevismo occidental. Perdona, ya te he dicho las tres tesis fuertes del libro. La cuestión es que la nación política que explican los marxistas-leninistas, tanto los bolcheviques orientales como los bolcheviques occidentales, es básicamente el Estado-nación burgués que se genera a través de la transformación revolucionaria de la monarquía absoluta anterior, de colonias que tienen los imperios depredadores del capitalismo en los siglos XVIII, XIX y XX, y a través de la reconfiguración también de monarquías autoritarias que luego pasan a ser monarquías absolutas y que a su vez fueron unificación de reinos feudales que eran estados medievales. ¿Qué sería entonces el Estado? ¿Cuál es el modelo entonces de Estado que defiende el marxismo-leninismo? Que por eso tiene una teoría del Estado. El modelo de Estado es aquel que se produce tras una revolución proletaria que destruye la máquina de explotación estatal burguesa y genera un Estado nuevo. Ese Estado nuevo que se levanta sobre las ruinas, el territorio y la población del Estado burgués anterior, no es su balcanización, es la dictadura revolucionaria del proletariado. Y ese Estado proletario, ese Estado que tiene que realizar la transición socialista hacia el comunismo, es un Estado republicano, centralista, unitario, o sea, jacobino, y lo más grande posible a nivel homogéneo para que tenga un mercado interior potente. Por lo tanto, si todos los revolucionarios comunistas que quieran en el futuro, si hay comunismo, realizar la revolución en sus países, si lo tratan de balcanizar, realmente no son comunistas, realmente son traidores a la ideología comunista. Y lo que tendrían que hacer es reivindicar la historia nacional de su país para poder llegar al máximo número posible de trabajadores para poder hacer la revolución. Es decir, hacer que el marxismo sea nacional político efectivo. Y más ahora en el siglo XXI, donde ya el territorio y el ámbito cultural de aplicación de lo que fue el bolchevismo oriental, ha desaparecido. Es decir, y ya es otra tesis que yo me aventuro a decir, es a través de la corriente del bolchevismo occidental que inicia Rosa Luxemburgo, que no es incompatible con la de Lenin, que el debate está mal planteado desde hace muchísimas décadas, a través de la cual, en un mundo de naciones políticas ya asentadas a escala universal, democráticas además, como las teorías bolchevicas del siglo XX podrían volver a tener algún tipo de aplicación. Con lo cual, buscar la balcanización de naciones no ha lugar, en todo caso, solo tendría sentido para dar pie a nuevas configuraciones geopolíticas postestatales que en ningún caso podrían ser de tipo socialista comunista, sino que yo creo como la Unión Europea. El proyecto de la Europa de las regiones sería en realidad, para mí, una especie de mezcla de lo peor del Sacro Imperio Romano Germánico con lo peor del capitalismo neoliberal. O sea, sería un cuarto Reich manejado por Alemania, en la cual España, Francia, el Reino Unido, Italia hayan sido balcanizados y sus estaditos títere pues sean escogidos por Berlín pues para determinadas funciones. Uno es un paraíso fiscal, otro se dedica a la industria, otro al turismo, otro al sexo, etcétera. Yo creo que eso es básicamente a lo que vamos, y evidentemente ese tipo de proyectos son totalmente incompatibles con el marxismo-leninismo. Hay una situación que lleva mucho tiempo hablando acerca de las naciones fraccionarias. Ahorita lo que acontece en España es acerca del Partido Nacionalista, Partido Nacional Vasco y el PETCAT, ¿no? El de Cataluña. Sí. En tu libro tú me mencionas acerca que hay una diferencia entre la situación política de Irlanda y lo de Barcelona. ¿Cuál es esa diferencia que remarcas? Mira,
Mira, básicamente, bueno, Barcelona no, Cataluña. Barcelona es la capital de la región catalana. Ajá. La diferencia básica no la establezco yo, la establecen Lenin y Stalin, que afirma además Stalin en el marxismo y la cuestión nacional que Irlanda es la excepción que confirma la regla en Europa Occidental. Las dos excepciones que en Europa Occidental se producen son Irlanda y Noruega. Y las dos por motivos muy similares, con una diferencia importante. Y es que Irlanda y Noruega fueron colonias. Es una cosa muy difícil de entender para mucha gente, que es que en Europa Occidental existiesen territorios que fuesen colonias de metrópolis. Irlanda fue una colonia del Imperio Británico y Noruega fue una colonia del Imperio Sueco. La diferencia entre las dos es que, y esto lo señalo en el libro, es que mientras que Noruega y Suecia compartían la religión, es decir, el protestantismo luterano, Noruega fue un territorio que durante muchísimos siglos fue parte de la Unión de Kalmar, es decir, de lo que se podía definir como una especie de imperio dinamarqués o danés, era parte de Dinamarca. De hecho, el danés y el noruego son prácticamente casi el mismo idioma, pero en el Congreso de Viena en 1815, debido a la derrota de Napoleón y a que Irlanda tomó partido por Napoleón, le cede el territorio noruego a los suecos. Noruega fue parte de Suecia como colonia durante 90 años, y por eso Lenin es partidario de la independencia de Noruega. Rosa Luxemburgo, con buen tino, le dijo que en el momento en que se independicen los noruegos de los suecos no iban a construir un estado socialista. Y es cierto, aunque es cierto también que Noruega tiene una economía mixta bastante potente, el petróleo noruego es propiedad del Estado, pero Noruega, cuando se independizó y hasta ahora, se conformó como una monarquía constitucional, donde, por cierto, la dinastía reinante es de origen danés. La diferencia con Irlanda es que Irlanda fue una colonia del imperio depredador británico, en la cual además se dio desde siempre una diferenciación religiosa notable, porque, sobre todo a partir de Enrique VIII, porque la religión oficial de la metrópoli británica es el protestantismo anglicano, mientras que Irlanda siempre ha sido católica. Y si a eso le sumamos pues las hambrunas provocadas, el proteccionismo que Inglaterra tuvo respecto de Irlanda, a través del cual los ingleses podían exportar sus mercancías a Irlanda, pero los irlandeses no podían exportar las suyas a Inglaterra, cosa que fue causa de dos hambrunas muy considerables. La segunda, además, que llegó a matar más de 1 millón de irlandeses y que provocó el éxodo de otro millón a Estados Unidos, donde empezaron a surgir los primeros grupos independentistas irlandeses. Pues eso explica lo que fue luego la independencia irlandesa en la década de 1920. De hecho, la independencia de Irlanda, que es la primera colonia que se independiza de Londres, marca el inicio del fin del Imperio Británico a nivel de poder universal. Y básicamente esa es la diferencia. Es decir, Cataluña nunca ha sido una nación en el sentido estalinista de la palabra, nunca ha cumplido las 7 características propias que tiene una nación. España sí, e Irlanda también, pero es que al mismo tiempo Cataluña, ni el País Vasco, ni Galicia, ni ninguna región de España ha sido jamás colonia de España, ni colonia de Madrid, mientras que Irlanda sí. De hecho, desde Felipe V, Cataluña y el País Vasco han sido regiones absolutamente mimadas a nivel económico, y lo siguen siendo hasta ahora, por el poder estatal español. Fíjate si son mimadas estas regiones, que Pedro Sánchez está pensando seriamente, yo creo, practicar un indulto a los políticos presos que realizaron el intento de secesión en Cataluña, y al mismo tiempo el año que viene se van a transferir una serie de competencias estatales al País Vasco que le van a permitir convertirse en una suerte de Estado libre asociado de España. Es decir, es cumplir el plan Ibarretxe que se presentó hace años, en época de Zapatero, pero de tapadillo, de manera oblicua. El País Vasco, a partir de marzo del 2021, creo que va a empezar a poder manejar la seguridad social. Y eso significa romper la caja única de la seguridad social de todos los españoles. Y eso implica otra cosa. Implica realmente que el resto de España se convierte en un Estado libre asociado del País Vasco, con la diferencia de que Madrid va a seguir conservando las competencias militares, de defensa, etcétera. Pero esto está dentro de lo que es la disolución de España como nación política dentro de la Unión Europea, cosa que posibilita la propia Constitución.
Vamos a eso, básicamente. Vamos a un proyecto de geopolítica europeo que es totalmente incompatible con el marxismo, pero que hay grupos de izquierda indefinida que se autodefinen marxista, que lo defienden y que además si criticas ese tipo de posiciones desde el marxismo te van a llamar ellos fascista o facha. Con lo cual ahí te das cuenta, entre otras cosas, de que esta gente sobra a nivel político completamente del país. Además, en tu libro describes muy bien la influencia de España, que también tuvo el anarquismo. Sí. De personajes como Francisco Ferrer y otros. Sí, Anselmo Lorenzo y otros. El anarquismo fue muy potente en España debido a que el proletariado industrial estaba muy poco desarrollado en el país en el siglo XIX. Uh-huh. Y es cierto que el anarquismo prendió mucho en el campesinado andaluz y catalán, pero esa influencia de ese campesinado fue muy fuerte en los obreros industriales de momento, que hicieron que se afiliaran a la CNT. El anarquismo fue la izquierda definida hegemónica en España, yo diría que precisamente entre 1860 y 1868 y la Guerra Civil. Uh-huh. La CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, fue el mayor sindicato de España durante muchísimos años. Tenía hasta 300.000 afiliados. No, miento, creo que superaron el 500.000. La cuestión es que cuando el bando republicano pierde la guerra civil, toda esa gente, todos esos anarquistas, ¿dónde se fueron? Porque se diluyeron, algunos se metieron en Falange, otros se metieron en el PSOE, otros se metieron en el PC. Entonces, el anarcosindicalismo como fuerza política fue destruida, pero la influencia de sus ideas sigue vigente porque está, digamos, diseminada, diluida en otros grupos de izquierda políticamente indefinida. Eso es lo que ha quedado del anarquismo. También es importante remarcar los artículos de los que escribía Marx acerca desde la Constitución de Cádiz hasta más adelante en el New York Tribune acerca de España. Pocos conocen estos artículos. Sí, de hecho te voy a contar una anécdota. Yo cuando estudié el bachillerato, en mi último curso en España, tuve un profesor de filosofía que afirmó que nos dijo en clase que esto fue en el año 2000-2001, que Marx nunca se había ocupado de España, que nunca lo había tenido en cuenta. Yo a la larga pensé, bueno, este hombre, ¿cómo narices se sacó la oposición para poder ejercer su labor? No sé qué habrá sido de él. Le deseo lo mejor, la verdad, pero realmente Marx se ocupó muchísimo de España. Marx tenía una alta estima a España y a su historia, y de hecho Marx aprendió español, sabía leer perfectamente español a través de la lectura del Quijote y de otros autores. Es cierto que manejó muchas referencias bibliográficas sobre España en la Biblioteca de Londres, que en muchos casos eran neurolegendarias, pero él acusó a esos neurolegendarios precisamente de no comprender a España. De hecho, es famosa la frase de Marx en la que decía que acaso España, junto con Turquía, era el mayor incomprendido por sus contemporáneos en el resto de Europa, y que eso les llevaba a tener una idea y una comprensión de lo que era la historia de España completamente desacertada. Y de hecho Marx opone una historia de España totalmente opuesta a esa leyenda negra. Marx no fue en ningún momento legendario. Tampoco es que fuera rosa legendario, pues más que nada porque la leyenda rosa es una corriente que se da en ámbitos muy concretos de la historia de España y de una manera tampoco no muy desarrollada, quizás en el franquismo un poco, pero realmente Marx lo que hace es Marx no explica la historia de España, de cómo se conformó el Imperio Español. A Marx no le interesa eso. A Marx lo que le interesa es cómo se conforma España como nación política. Y evidentemente en la conformación de España como nación política que se da en el siglo XIX, a Marx lo que le interesa es cómo se va desarrollando la revolución liberal burguesa, cómo se desarrolla el capitalismo en España y al mismo tiempo cómo se va perdiendo el imperio. De hecho, voy a encender la luz porque se está empezando a poner de noche aquí en Buenos Aires. Fíjate qué cambio de... Ahora estoy amarillo. Te decía que a Marx le interesaba describir cómo se va desarrollando el capitalismo en España. Y lo hace de tal manera que ve pues cómo la esclavitud, el comercio de esclavos en la época en que España pierde prácticamente todo su imperio en la América continental se acrecenta mucho más que en periodos anteriores. Y de hecho, Marx tiene una frase en una nota a pie de página del tomo 1 del Capital,
creo que recordar que es en el capítulo 3 del tomo 1, donde todavía está analizando la mercancía, una frase en la que yo creo que describe perfectamente, sin mencionarlo explícitamente, por qué cae el Imperio Español. Es decir, a partir de Marx no estudia cómo se conforma el Imperio Español, que eso es lo que hace Gustavo Bueno en España frente a Europa. Marx estudia cómo se forma la nación política española y lo explica muchísimo mejor que nadie. De hecho, eso a mí me serviría para calificar a Marx como uno de los mayores hispanistas de la historia, pero un hispanista muy particular, porque es un hispanista que trata de explicar dos cosas. Uno, cómo se gesta el capitalismo y la nación política española, y al mismo tiempo cómo cae el Imperio Español. El Imperio Español cae, y lo explica Marx, y esto está en mi contestación a Pozo, que creo que como está en el Pozo todavía buscándose a sí mismo, no se enteró de nada de lo que yo le decía. El Imperio Español cae y Marx lo explica de esta manera. Marx, la frase textual que tiene en el Capital es la siguiente: ya Don Quijote pagó caro el precio de pensar que la caballería andante era una institución que era adaptable y combinable con cualquier forma de sociedad política. ¿Qué significa eso? La caballería andante, Gustavo Bueno en España no es un mito, explica que Don Quijote es el espejo de la nación española. ¿Cuándo muere Don Quijote? Siento por hacer el spoiler que voy a hacer de la segunda parte del Quijote, aunque no la he leído, pero bueno, el Quijote muere en la segunda parte del Quijote al final, cuando es derrotado por el estudiante en Barcelona. Curiosamente en Barcelona es derrotado Don Quijote. Recobra la cordura, y al recobrar la cordura pues se muere. Es decir, el Quijote deja de llevarse por su locura de haber leído libros de caballería y de ir por el mundo desfaciendo entuertos, y al recobrar la cordura es cuando se muere. ¿Por qué recobra la cordura? Porque se da cuenta de que la caballería andante ya no es compatible con la modernidad, o la modernidad que ya en el siglo XVII se está empezando a gestar, y donde se están produciendo los resortes finales de la transición mercantilista entre el feudalismo y el capitalismo. El Imperio Español cae entre el siglo XVIII y el siglo XIX porque era un imperio conformado de una manera totalmente incompatible con el modo de producción capitalista. El que derrota al Imperio Español, y esto lo dice Marx, y esto es muy difícil de asimilar por muchos Gustavo Buenistas, es el Imperio Británico. Un imperio británico que surge, que se impone a nivel universal bajo tres pilares. Primero, el proteccionismo económico de Isabel I de Inglaterra, que permite convertir a una isla donde apenas se producía nada en una potencia ya manufacturera. Segundo, en el comercio de esclavos. Los grandes puertos ingleses eran de los mayores puertos de esclavos del mundo moderno. Y tercero, por las revoluciones industriales. Esa combinación les permite en un momento dado superar a nivel militar y técnico-tecnológico al resto de imperios competidores. Napoleón pierde la guerra con Inglaterra porque no consigue bloquear económicamente a Inglaterra cuando él está construyendo su imperio. Hay que tener en cuenta que todavía la burguesía francesa en la época jacobina y napoleónica bebe de fuentes fisiócratas y que entienden que el campo, la agricultura, es la mayor potencia económica de los países. No es cierto, es la industria lo que genera la capacidad de que un país desarrolle sus fuerzas productivas hasta convertirse en un país económicamente viable y políticamente independiente, entre comillas. Los ingleses, al verse bloqueados por Napoleón, centran todos sus esfuerzos comerciales en el Atlántico. Primero, la derrota de España en la batalla de Trafalgar anula completamente nuestra flota naval y permite a los ingleses hegemonizar el comercio en el océano. Es cierto que fueron expulsados 2 veces en Buenos Aires a través de las invasiones que hicieron de la ciudad, cosa que se celebró en todos los virreinatos del imperio, pero en un momento dado consiguen apoyarse en oligarquías financieras que luego fueron grandes terratenientes en puertos importantes del imperio, en Buenos Aires, en Caracas, en Guayaquil, también el virreinato de Nueva España fue distinto porque el peso de Inglaterra fue opacado un poco por Francia. Pero lo que sí es cierto es que el Imperio Español, que durante 3 siglos fue hegemónico en el periodo de transición mercantilista, y esto lo explico de vista de la economía, se conformó como un imperio anticapitalista, no socialista evidentemente, aunque tenía elementos socialistas en las reducciones jesuíticas de Paraguay, sur de Brasil y Argentina, pero en un anticapitalismo que básicamente se basó en tratar de impedir todo lo que pudo la realización del proceso de acumulación originaria que Marx describe al final del tomo 1 del Capital, que como tú sabes fue el proceso por el cual se da
el latrocinio aristocrático y burgués de la propiedad comunal de la tierra que los campesinos tenían en usufructo con la Iglesia Católica. A finales del siglo XV es cuando en Europa Occidental se empieza a producir ese proceso de acumulación originaria, que es siempre violento, que es una lucha de clases y de estados tremenda. Con la Reforma Protestante eso se acrecienta muchísimo más. Aunque en Alemania no llega a triunfar porque Alemania no se unifica y durante 3 siglos se convierte en una suerte de estaditos totalmente independientes y basados en economía agraria. Pero en Inglaterra sí triunfa. Inglaterra, con los procesos históricos que te he descrito antes, proteccionismo de la industria manufacturera, esclavitud y revolución industrial, varias revoluciones industriales, consigue convertirse en un hegemón que a través del impulso del modo de producción capitalista, a través de su dialéctica imperial, vence al Imperio Español. Es decir, el Imperio Español se hunde porque es totalmente incompatible con el capitalismo. Y es cierto que Marx afirma que el capitalismo es un modo de producción necesario para el progreso histórico y porque el socialismo vendría después. Eso ha servido a muchos críticos de lo que yo digo para afirmar que yo estoy defendiendo una suerte de antiguo régimen español. No, yo no defiendo ni dejo de defender. Yo estoy como Marx explicando por qué cae el Imperio Español. Y el Imperio Español cae porque llega un momento en que ya no puede evitar el proceso de acumulación originaria dentro de sus propias fronteras. La cuestión es que el proceso de acumulación originaria se da en los territorios que se independizaron del Imperio Español a través de una serie de guerras civiles comandadas por la unión de las oligarquías criollas que luchan contra el poder de Madrid, dirigidas en parte por logias masónicas que son dirigidas por el Imperio Británico, que en ese momento actúan como una suerte de servicios secretos de Londres, y que consiguen conformar pequeños estados controlados por estas oligarquías que se dedican única y exclusivamente durante varios siglos, es decir, siglo XIX y buena parte del XX, a la producción y exportación de materias primas y el comercio de esas materias primas y de una explotación rudimentaria de las mismas a cambio de la importación de mercancías manufactureras llegadas desde Europa Occidental y particularmente desde Inglaterra y desde Francia, que mantuviera a estos estados ya independizados de jure, pero protectorados británicos o franceses de facto, en una situación de extractivismo económico, de monocultivo de materias primas, que permitía a esas oligarquías, pues, primero frenar un desarrollo burgués industrial y, por supuesto, también frenar el desarrollo de un cierto proletariado. Con lo cual, y esto es algo difícil de aceptar para muchos gustavobuenistas, es el capitalismo anglosajón depredador el que derrota al Imperio Español. Y lo que Marx está explicando en sus textos sobre España y en otros textos que hizo después, no es una leyenda negra antiespañola, es explicar por qué el Imperio Español cae. Y el Imperio Español cae por el capitalismo. Y decir esto es muy heavy, porque el único que ha logrado explicar esto fue el propio Marx. Y es a través de sus escritos sobre España, sobre cómo lo explica, y otros escritos que se hicieron sobre las independencias hispanoamericanas. ¿Esto conlleva que haya que tirar a Marx a la basura porque es un legendario? No, en absoluto. Marx es muy necesario para entender por qué cayó el Imperio Español, porque Gustavo Bueno no explica por qué cae el Imperio Español. Bueno, o mejor dicho, no lo explica de la manera desarrollada que a partir de Marx se puede hacer o que el propio Marx lo hace, pero sí es verdad que en Bueno hay ideas que permiten conectar a través de su materialismo filosófico cosas que ya están en Marx y que explican la caída del Imperio Español. Pero lo que sí es verdad es que no solo hace falta explicar cómo el Imperio Español surge como potencia, cómo surge como civilización y cómo durante 3 siglos se conforma como el gran hegemón universal. Hay que explicar por qué cae. Y la cuestión es que el materialismo histórico de Marx nos ofrece herramientas muy potentes, tremendamente potentes, para explicar por qué cae. Y cae por estos procesos históricos que te he dicho yo. Dialéctica de clases, de estados y de imperios en las cuales las oligarquías criollas son aliados indiscutibles de las burguesías industriales que dominan ya en el Imperio Británico y que tratan de impulsar y que logran implantar a escala universal el modo de producción capitalista que en los 2 siglos posteriores se afianza, no ya solo a través del Imperio Británico, sino también a través de Estados Unidos. Porque esta es otra conclusión importante de este análisis. Y es que, y esto conecta el materialismo filosófico y su dialéctica de imperios con la idea de los modos de producción de Marx. Y es que todos los modos de producción históricos que se han
desarrollado a través de la historia y que yo explico en Breve Historia de la Economía, se han desarrollado y se han impuesto a través de la dialéctica de clases de estados y de imperios. Bien, sea a través de la caída de un imperio determinado, el modo de producción esclavista es sustituido por el modo de producción feudal en Europa Occidental con la caída del Imperio Romano de Occidente, la transición mercantilista del feudalismo al capitalismo, la inercia al Imperio Español con el descubrimiento, conquista de América y la circunnavegación de la Tierra, abriendo lo que se llama la primera globalización efectiva del mundo, de hecho creo que es la única globalización que hubo, y a su vez el esclavismo como modo de producción sustituye al despotismo hidráulico a través de la dialéctica de clases estados-imperios que se produce en Oriente Medio hace 3.000 años y que permite que los estados asirio, babilonio, etcétera, venzan guerras y hagan de los soldados de los imperios enemigos esclavos suyos. Y yéndonos al siglo XVIII, XIX y XX, son los imperios británicos y el estadounidense los que imponen el modo de producción capitalista a escala universal. Con lo cual, conclusión, y esto es muy importante de cara a los que quieran desarrollar marxismos netamente en español, un modo de producción comunista solo podría imponerse a escala universal, incluso una transición socialista, a través de imperios universales que derroten a los imperios capitalistas. Con lo cual, esto haría reflexionar mucho sobre dos cuestiones. Primero, que buscar la balcanización de naciones políticas ya consolidadas es antisocialista y es contrario a tratar de imponer un modo de producción que sea postcapitalista. Y segundo, que si en algún momento se pudiera dar la unificación o la reunificación del mundo hispánico, probablemente, y esto es una hipótesis que yo manejo, que lanzo, ya si queréis en México la recogéis y la desarrolláis, esa unificación solo tendría éxito si se realiza como oposición a ese modo de producción capitalista anglo-germánico que se ha logrado imponer a escala universal. Es una cosa que en parte está tratando de desarrollar la República Popular China a través de su asunción como nuevo hegemón, el Plan Hecho en China 2025, que trata de convertir al país en la gran potencia a escala industrial, científico-tecnológica del mundo, y a través del anillo comercial, industrial y científico que quiere hacer con la nueva franja y la ruta de la seda a nivel continental y oceánico. Y la cuestión del coronavirus que está pasando ahora y lo de Hong Kong no deja de ser dialéctica de clases de estados y de imperios que está haciendo que Estados Unidos esté yendo junto con sus aliados contra ese intento imperial chino de generar una oposición a través de un nuevo modo de producción a lo que es el modo de producción capitalista. Si China logra imponerse en esa batalla, que yo espero que sí lo consiga, pues ahí se abre una ventana de oportunidad para una nueva reunificación del mundo panibérico o panhispánico que hay. Si no lo logra, sin embargo, la hipótesis fuerte que yo estoy enunciando de una posición imperial a Estados Unidos y al capitalismo anglo-germánico que impulse un modo de producción postcapitalista, socialista, comunista, que no es teleología en ningún sentido, sino que es una finalidad política y económica e histórica, no se puede abandonar porque solo se puede oponer a un imperio otro imperio, pero de un signo completamente distinto. Y esto es muy difícil de asimilar por los marxistas vulgares que hay en el mundo. Y es que hay estados socialistas que son imperios también. O sea, que hay imperios socialistas. Y bueno, ya si quieres, como yo creo que ya he soltado un petardo, ¿no? Entonces, siguiente pregunta. La siguiente pregunta es importante porque Stalin habla acerca en su obra del marxismo y la cuestión nacional de la importancia que debe tener para conformar una nación política o una nación el idioma. El idioma en común que se debe para poder desarrollar. Y como tú mencionas en esa parte del libro, con esta cuestión de los partidos independentistas o secesionistas, pues en España los partidos de izquierda indefinida fundamentalista pues no entienden esa parte de la obra de Stalin o el folleto que se la han leído seguramente. Ajá, y si la han leído no la han entendido. En la misma constitución de la República Republicana habla de un idioma, ¿no?, en común, que es el español, y parece que tampoco que no la han leído. Es importante hablar acerca de la cuestión nacional
de Stalin. Sí. Para hacer una referencia a lo que acontece en España, ¿no? Claro. A ver, el análisis ahí es muy breve. Es que ni siquiera el País Vasco y Cataluña y Galicia, a lo mejor Galicia incluso más, porque la lengua popular entre los gallegos es el gallego, más que el español, pues porque en el País Vasco y Cataluña la lengua popular durante muchos siglos fue el español o el castellano, mientras que el catalán y el vasco era lengua de élites. De hecho, nunca como hasta ahora en la historia se había hablado tanto vasco y tanto catalán, cosa impulsada, qué curioso, un régimen fascista y opresor como el español impulsando lenguas minoritarias oprimidas, pero bueno. La lengua común a todos los españoles es el español, y es la lengua que iguala a todos. La lengua mayoritaria de los catalanes y los vascos es el español. Prácticamente solo el 30% de los vascos y muchísimo menor porcentaje de los navarros, aunque eso está creciendo, sobre todo en áreas de influencia abertzale, que son prácticamente el noroeste de Navarra. En el sur son prácticamente castellanos casi, son riojanos. Solo el 30% de los vascos son vascoparlantes como primera lengua. Y en el caso catalán, pues el porcentaje creo que es poco más del 40%. El 40% de los catalanoparlantes tienen de los catalanes tienen el catalán como primera lengua de uso. Y es una lengua más de ámbito familiar. Stalin afirma que una comunidad de lengua es una comunidad geográfica. Y la cuestión es que toda España es una comunidad de lengua. Pero es que en toda España se dan las 7 características que Stalin afirma en el marxismo de la cuestión nacional. Mientras que en Cataluña y el País Vasco, pues la comunidad de lengua es muy difusa. La comunidad de psicología y de cultura, pues prácticamente no se ha dado, porque si tú entiendes la cultura en un sentido extrínseco, que es lo que afirma Bueno en el mito de la cultura, ves que las culturas, mal llamadas culturas vasca y catalana, son parte de la cultura española. Y al mismo tiempo, pues tampoco es cierto que Cataluña ha sido una comunidad históricamente formada. Cataluña como unidad histórica es un invento prácticamente moderno que hacen los Borbones, y antes pues estaban los condados catalanes y el hegemónico era el condado de Barcelona, que curiosamente a nivel geográfico coincide mucho con lo que luego se ha llamado Tabárnia, que fue un intento de mofa del independentismo catalán, que yo creo que sus impulsores lo han malogrado precisamente por no tomárselo en serio, cuando hubiera sido un elemento muy interesante para tratar de dividir a los separatistas. Bueno, de hecho y para dividir incluso la propia región catalana. Yo no le hago ascos a una reorganización un poco más racional de las regiones españolas. De hecho, yo soy partidario de abolir las autonomías, ¿no? Que realmente un marxista tiene que ser partidario de eso. Y bueno, sí, básicamente yo lo que creo es que hay una especie como de... En los grupos que se dicen comunistas, estalinistas en España, que realmente o son izquierda indefinida, con hoz y martillo, o son socialdemócratas de hoz y martillo, o son en el fondo criptotrotskistas, porque Trotsky sí defendió la independencia de Cataluña y la balcanización de España, cosa que desde el estalinismo nunca ocurrió, aunque sí es cierto que la Comintern con Dimitrov, Manuelsky y Stepanov sí fomentaron el derecho de autodeterminación entonces, pero a partir de los textos de Stalin eso no se puede evidenciar, y de hecho el Partido Comunista de España, a medida que va avanzando la guerra civil, les coloca en una situación totalmente antiseparatista, y no ya solo Vicente Uribe. El propio José Díaz, que fue secretario general del PC, en 1938, en un discurso a camaradas iberoamericanos, donde incluso habla de una unidad iberoamericana, afirma que ni España es Checoslovaquia ni Cataluña son los Sudetes, y que se opone completamente a la secesión de Cataluña. Claro, estos a los que defienden el criptotrotskismo balcanizador de España, con fotos de Stalin, pues es contraproducente, porque claro, el José Díaz de 1936 no es el José Díaz de 1938. El José Díaz de 1938 tiene una postura realmente marxista-leninista de defensa de una dictadura revolucionaria del proletariado, republicana, unitaria, jacobina, centralista y grande en el sentido de territorial, de nación española. El caso es que los que malinterpretan a Stalin, y con esto termino de responderte, lo que hacen es sustancializar la cuestión de la lengua o la cuestión de la psicología y de la cultura por encima de otra serie de características, y hacen una interpretación culturalista de las características de Stalin, cuando las características de Stalin tienen un sentido nacional, político o colonial.
Pero como ni Cataluña ni el País Vasco han sido colonias, ni han sido naciones políticas nunca, y de hecho, los breves periodos de tiempo que Cataluña no ha formado parte de España es que fue parte de Francia, primero en 1640 y luego con Napoleón, y en ambos casos volvieron enseguida a mamar de la teta de España, pues lo que ocurre es que hay una mala interpretación debido, entre otras cosas, a los problemas, defectos y dificultades que tuvo el desarrollo del marxismo en España, que es una de las tesis, que es la tesis fuerte de mi libro. Como nunca hubo un marxismo netamente español y en español, los autodenominados marxistas en España hacen unas interpretaciones de los textos clásicos del marxismo-leninismo que la verdad es que están muy alejados de lo que es la doctrina. Y ellos dirán, bueno, y aquí llega Armesilla listo a tratar de enmendarles la plana a toda esta gente a nivel histórico. Y yo no enmendo la plana a nadie. Yo simplemente expongo la doctrina, porque mi libro en el fondo no es más que la exposición de textos históricos de grandes marxistas. Y si ellos tienen que refutar a gente, tienen que refutar a Marx, a Engels, a Lenin, a Stalin y a Rosa Luxemburgo, no a mí. Y la única manera que han encontrado de, entre comillas, llevarles la contraria a estos autores es decir que o bien no conocían España o bien les faltaba información. Pero vamos, eso es marear la perdiz. Negro sobre blanco dijeron lo que dijeron. Trata de refutarles y deja de llamarte comunista cuando en tu puñetera vida lo has sido. La siguiente pregunta es importante. ¿Cómo influye el eurocomunismo en el PC y en el PSOE? En el PSOE, hombre, yo creo que el eurocomunismo como intento, el eurocomunismo surge en Italia con Enrico Berlinguer, que en el fondo el eurocomunismo para mí fue el principio del fin del Partido Comunista Italiano. Es un eurocomunismo adaptado a las tres grandes naciones con el permiso de Europa Occidental, que son Francia, Italia y España, con el permiso de Portugal, porque el Partido Comunista Portugués tuvo una historia completamente distinta y el Partido Comunista Portugués nunca asumió el eurocomunismo. Ahí estaba Álvaro Cunhal para evidenciarlo, y de hecho la importancia que tuvieron los comunistas portugueses en la Revolución de los Claveles, aunque luego fue abortada, dice mucho de la independencia doctrinal que los portugueses siempre tuvieron con respecto a esa nefasta ideología. Pues sin embargo yo creo que el eurocomunismo fue la socialdemocratización de los partidos comunistas tradicionales, la definitiva. Y eso, claro, permitió al Partido Socialista Obrero Español y a otros partidos socialdemócratas en estas otras dos naciones que te he dicho, en poder convertirse en el hegemón dentro del campo izquierdista. El eurocomunismo en el fondo fue el primer clavo, bueno, no el primero fue, digamos, asumir el informe secreto de Khrushchev. Y aparte que, bueno, ese fue el segundo. El primero realmente fue el no desarrollo de un marxismo propio, que en Italia sí se hizo, porque bueno, el Partido Comunista Italiano dio la figura de Antonio Gramsci, que además de ser fundador, es uno de los grandes teóricos del marxismo a escala universal. ¿Qué gran teórico marxista ha dado el Partido Comunista de España que sea famoso a escala universal? Pues ninguno realmente. Te puedo decir, no, Paco Fernández Güell, Manuel Sacristán, no sé qué, pero esta gente realmente son teóricos que, sin negar su importancia y sus aciertos parciales, no llegan a tener el nivel que llegó a tener Gramsci, en absoluto. Y el tema es que no hay... a ver cómo te lo digo sin herir qué matasillero susceptibilidades. Un rasgo que evidencia que nunca hubo un marxismo netamente español es que nunca el Partido Comunista de España dio grandes figuras teóricas a escala universal de marxismo. Y la asunción, fomentada por Santiago Carrillo, del eurocomunismo, da cuenta también de ello. Aunque es verdad que en Italia, a pesar de Gramsci, pues asumió el eurocomunismo. Pero claro, por una interpretación de Gramsci no leninista. Hay que tener en cuenta que Gramsci escribió sus cuadernos desde la cárcel, estando precisamente en la cárcel, encarcelado por Mussolini, y que tenía que escribir sus cuadernos con un lenguaje cripto, o sea, quiero decir, con eufemismos, para que no se los pudieran requisar. Hay teorías de que Mussolini protegió a Gramsci y tal. Bueno, al final murió en la cárcel, no le protegería mucho si murió en ella, ¿no? Pero Gramsci básicamente escribió sus textos con otras ideas. Por ejemplo, él hablaba de bloque histórico para no hablar de partido de vanguardia, para no hablar de movimiento comunista. Él habló y tampoco hablar de partido revolucionario ni de proletariado. Y lo hizo simplemente por una cuestión de poder conservar sus escritos en la cárcel.
pero Gramsci era un absoluto y ortodoxo marxista-leninista estalinista. De hecho, yo incluso me atrevería a decir, salvando las distancias, y ya que me entrevistas, pues creo que es una hipótesis que yo empiezo a pensar y que manejo, que tendría que demostrar y tratar, pero yo empiezo a manejar la siguiente hipótesis. Hay un cierto paralelismo, salvando las distancias, entre Gramsci y Gustavo Bueno. Con la diferencia de que Gustavo Bueno fue un funcionario docente de instituto y universitario en la época franquista, que se acercó al marxismo por oponerse al franquismo, y que nunca estuvo en la cárcel, pero que para evitar porque había policía secreta franquista en sus aulas, para evitar que, pues yo que sé, algún tipo de cierre, de clausura de sus clases o de detención de alumnos, utilizaba eufemismos y palabras distintas a las que utilizaba Marx para referirse a las mismas ideas que Marx tenía. Y yo creo que de ahí se deriva pues, la cuestión del pluralismo ontológico, la dialéctica de estados y de imperios, y la cuestión del individuo flotante, etcétera. Y entonces, en cierto sentido, Bueno hablaba también en clave para que no le montaran un quilombo la policía franquista en sus aulas. Algo muy parecido a lo que ocurría con Gramsci en los cuadernos, con la diferencia de que Gramsci tenía mucho más riesgo que Bueno, porque Bueno era una persona que vivía del Estado franquista porque le pagaban, aunque formaba parte de la oposición interna y de una especie de exilio interno, porque estaba lleno de Oviedo con los mineros y los comunistas y todo eso. Exilio interno entre comillas, porque él no tuvo una vida difícil nunca. Entonces, esto también entroca un poco con la cuestión que te he dicho antes, ¿no? Que si uno lee detenidamente a Marx desde Bueno, se da cuenta de que Bueno está diciendo lo mismo que Marx, y por tanto no hay vuelta del revés realmente de ninguna clase, sino que hay continuidad total y coherente, pero que Marx está diciendo lo mismo que Bueno, pero con otros términos, porque Bueno, pues a partir de esta cuestión biográfica podría haberlo hecho por ahí. Es una hipótesis mía que no puedo demostrar, que habría que estudiarla muy bien para ver la evolución del lenguaje de Bueno, pero lo dejo ahí, ¿no? Pero volviendo a la cuestión del eurocomunismo con el cual, por cierto, Gustavo Bueno nunca conectó. El eurocomunismo para mí es lo que luego a la larga ha abierto las puertas no ya solo a la socialdemocratización de los partidos marxistas-leninistas de Europa Occidental, socialdemocratización que tiene un impulso enorme con la caída del Imperio Soviético, sino que también es lo que abre las puertas a la larga a la asunción progresiva del generismo, ideología de género, del animalismo, de las teorías del veganismo, de las teorías queer y de un montón de posmodernismos que han sido completamente asumidos por estos partidos, a pesar de que luego en el 20 Congreso del Partido Comunista de España, que se produjo creo que hace 2 años, pues volvieran a definirse como marxistas-leninistas. Bueno, ya es tarde. Primero porque el marxismo-leninismo es una doctrina totalmente incompatible con el posmodernismo. Y en definitiva, pues el eurocomunismo fue una desgracia histórica para toda esta clase de partidos. Y creo que las pruebas históricas de lo que ha resultado después de ello lo prueban. La siguiente pregunta es importante, dado que tú mencionas en tu libro la cuestión de la transición. En 1978, con Adolfo Suárez, Alianza Popular y la alianza electoral que tuvo con el Partido Popular, ¿cómo la CIE influye en esta transición después de la muerte de Franco? Un matiz, Adolfo Suárez nunca se alió electoralmente con Fraga, nunca se alió con la Alianza Popular, y el Partido Popular es el nombre que adopta después del Congreso de 1989, quiero recordar, Alianza Popular, para adaptarse a la España del PSOE y para adaptarse a los nuevos tiempos. Digamos que van abandonando progresivamente ese franquismo sociológico al que se les acusaba. Franco fue Fraga fue ministro de Franco, es verdad un poco díscolo, porque de hecho cuando a Franco le cayó mal le expulsó a Londres para que fuese el embajador allí, pero el Partido Popular es digamos una evolución de Alianza Popular hacia postulados donde las familias que dominaban eran la democracia cristiana, los liberales conservadores y al mismo tiempo pues los restos del franquismo que quedaban, que poco a poco pues fueron teniendo posiciones y quedando pues en algo folclórico.
Pero realmente la Unión de Centro Democrático, que era el partido de Adolfo Suárez, que se creó ex profeso para que él fuese el primer presidente de España democrática, nunca se alió electoralmente con la Alianza Popular. De hecho, la Unión de Centro Democrático, que luego fue el Centro Democrático y Social, después de la crisis del golpe de Estado del 23F del 81, era un partido más de centro, más liberal, si quieres, que para los cánones de la época, que Alianza Popular. Y además en la Unión de Centro Democrático había socialdemócratas más conservadores que los que había en el PSOE y también había liberales progresistas. Bueno, una vez hecho el matiz, si quieres replantéame la pregunta, porque ya cambia completamente. Bueno, ¿cómo la CIA participa en la transición española? La CIA, hombre, pues a ver, no sé. Es que esto es una pregunta que excede un poco lo que yo trato en el libro. He sabido que la CIA, según varias investigaciones, como el libro La CIA en España, habla mucho de ello, también el libro Soberanos Intervenidos, son libros que te recomiendo leer. La CIA estuvo detrás del asesinato de Carrero Blanco, porque Carrero Blanco era un obstáculo geopolítico al interés estadounidense por realizar la transición democrática en España. Carrero Blanco además era partidario de armar nuclearmente a España, y a Estados Unidos no le convenía una España nuclearizada a nivel atómico, porque ya tenía a Francia y a Inglaterra como aliados geopolíticos en ese sentido. De hecho, la defensa nuclear atómica de España depende de Francia todavía. Y Francia, después del mayo del 68 y la caída de Gaulle, era un Estado completamente sumiso al hegemón estadounidense, porque después de Gaulle Francia entra en la OTAN. Y a Inglaterra pues tampoco le convenía una España atómica por la cuestión de Gibraltar. Se sabe también que la CIA estuvo detrás de la financiación, junto con la socialdemocracia alemana, a través de la Fundación Friedrich Ebert, del nuevo Partido Socialista Obrero Español, el del Congreso de Sures desde el 74, y en el cual Felipe González tomó las riendas, expulsando al PSOE histórico de Rodolfo Llopis. El PSOE es un partido totalmente entregado a los intereses geopolíticos de Estados Unidos a través de la OTAN y de Alemania a través de la Unión Europea. Es el partido totalmente hegemónico a nivel cultural, sociológico y político en España, y lo han hecho de una manera efectiva muy buena, porque prácticamente han convertido socialmente en fascismo y en facha a todo aquello que se oponga a lo que ellos defienden. También es verdad que es un partido que ha conseguido generar una especie de élite partidaria dentro de su partido, que intelectualmente hablando son analfabetos funcionales y que lo único que les interesa es medrar y vivir de la política y nunca de otro tipo de profesiones. Entonces, si nos centramos, bueno, no voy a extenderme en más cuestiones, pero yo creo que dos hechos fundamentales para entender la transición, sin mencionar otros, como son el asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA, que ya dijo Adolfo Suárez que nunca supo si detrás de ETA estaba Moscú o Washington, probablemente estuvo más Washington que Moscú. De hecho, y esto se puede registrar en los archivos digitales del diario El País, que es el diario de Prisa y del PSOE, la Unión Soviética, a finales de los 70 y principios de los 80, le ofreció a España ayuda para acabar con ETA, con la banda separatista terrorista ETA, a cambio de que España no entrara en la OTAN. O sea, esto es muy heavy, ¿eh? Y la cuestión es que asesinato de Carrero Blanco y creación del PSOE como alternativa progresista al Partido Comunista, el cual yo creo que era imposible que pudiera tener poder por ya cuestiones internas. Habría que ver qué parte de esas cuestiones internas eran motivadas por errores propios de la organización o por errores fomentados por servicios secretos desde fuera, tanto franquista como extranjeros. Pero lo que está claro es que esos dos acontecimientos, el asesinato de Carrero Blanco y la construcción del nuevo PSOE para evitar una victoria comunista en España o un partido comunista fuerte en España, fueron fomentados por la CIA. Y de hecho, la CIA junto con la socialdemocracia alemana y la Fundación Friedrich Ebert. Y de hecho, la CIA fomentó estos cambios para impedir que el proceso que se inició en Portugal con la Revolución de los Claveles se extendiera a toda la península ibérica. La península ibérica, y aquí incluyo España y Portugal, y también Andorra y Gibraltar, es un punto geoestratégico fundamental de hegemonía mundial.
tanto Estados Unidos como Alemania como China están interesados en tener su presencia ahí. La cuestión es, ¿habrá más países que quieran estar interesados en controlar la península ibérica? El futuro lo dirá. También hablas acerca del libro del proyecto alemán, ¿no? Que actualmente España, o ya lo has hablado durante la entrevista, ¿no? Del acercamiento con la OTAN y más que se dieron en los 70s, bueno, 50, 70, ¿no? Bueno, ya España entra en la Organización de Naciones Unidas en 1955. Eso se debe al acercamiento de Franco con Estados Unidos. La visita de Eisenhower a España influye mucho en ello. España fracasó en su intento de apoyar al Tercer Reich alemán en la Segunda Guerra Mundial porque cae Hitler. Y a partir de ahí ellos recuperan, España construir, el poder franquista construir un imperio colonial en el norte de África aprovechándose de las colonias francesas, y se orienta a Estados Unidos porque ya Franco dijo que había que bailar con la más guapa del baile y la más guapa era Estados Unidos. Los primeros intentos de España por entrar en la Comunidad Económica Europea se producen en el franquismo, pero no llegan a ninguna parte porque solo la Comunidad Económica Europea solo admitía democracias liberales burguesas en su seno. De ahí también que vaya evolucionando poco a poco el régimen franquista de una suerte de nacional sindicalismo o de pseudofascismo nunca sin concretar del todo a lo que luego llamaron democracia orgánica, que todavía tenía mucha presencia de Falange, pero donde el Opus Dei y otras facciones ideológicas del régimen pues empezaron a expulsar a los falangistas más acérrimos del poder más duro, ¿no? Aunque nunca lo dejaron del todo. Ya en democracia, Adolfo Suárez no era partidario de meter a España en la OTAN, pero el rey le debía a Estados Unidos entrar en la OTAN. De hecho se sabe, y esto entronca un poco con la pregunta anterior, hace poco leí un artículo bastante bien documentado, habría que comprobar si es cierta la información, en la cual el propio rey anterior, Juan Carlos de Borbón, que fue el que puso Franco como sucesor, se convirtió en agente de la CIA. Y a la embajada estadounidense le pasaba un montón de información, de hecho fue uno de los grandes informantes de Estados Unidos en aquel momento, sobre todo por la cuestión del Sáhara Occidental. Estados Unidos estaba interesada en controlar el Sáhara Occidental y Juan Carlos de Borbón estuvo dispuesto a entregar el Sáhara Occidental, que era provincia española en aquel momento, a Estados Unidos a cambio de su poder como rey. Y por eso se permitió la Marcha Verde que impulsó el rey de Marruecos sobre el Sáhara, y de ahí que controlen hasta ahora el 80% del territorio, hasta que controlen el 100%. La única franja que no controlan es una franja de desierto que está entre Mauritania y Argelia. El caso es que se sabe, a través de ese artículo que yo leí, y yo creo que está bastante bien informado el autor del mismo, que la monarquía en España es una institución que se ha impuesto efectivamente a través de la CIA. Y bueno, España, yo creo que dice, te dejamos que seas rey si nos permites controlar el Sáhara, y al mismo tiempo si nos permites entrar en la OTAN, o sea, si permites que España entre en la OTAN. España entra en la OTAN en 1981, con el presidente Leopoldo Calvo Sotelo. El PSOE se comprometió a hacer un referéndum para ver si España entraba en la OTAN o no. De hecho, en un momento dado, el PSOE era contrario a la OTAN en la época de la transición. Luego tuvieron el lema OTAN de entrada no, que es un lema muy raro. Y luego ya en el 86, Felipe González pues se convierte en partidario del sí. De hecho, yo hablando con gente, esto es anécdota personal también, pero esto para que te des cuenta un poco de la capacidad que el PSOE tiene para modelar las mentes de las personas en España, a través del control educativo y de los medios de comunicación y de los resortes del Estado. Una vez pregunté a una persona que había votado afirmativamente el sí de la entrada de España a la OTAN en el referéndum de 1986, que es desde entonces cuando efectivamente estamos en la OTAN, ¿por qué votó a favor? Y como se había producido el golpe de Estado del 23F del 81 abortado, un golpe de Estado muy oscuro y confuso también, me dijo esta persona que votó para impedir que en España se volviera a producir un 23F y el regreso del franquismo. Es decir, que pensaban que a través de la pertenencia de España a la OTAN, eso impediría el regreso de Franco, aunque fuese muerto, de un heredero suyo al poder. Es decir, que el poder hegemónico socialdemócrata en España
se construye contra el franquismo, cuando realmente el régimen del 78 es hijo absoluto, total y completo de ese régimen. Hijo total, absoluto y completo también sui generis. ¿Por qué? Porque tú puedes ser hijo de alguien y no tener todas las características de tu padre. Es cierto que toda la gran burguesía española de Madrid, el País Vasco y Cataluña es la misma del franquismo y del régimen, estructuras culturales y sociológicas de la esfera actual con respecto a la franquista. Y de hecho también económicas, porque esa gran burguesía que se vio muy beneficiada por el poder franquista, también se vio muy beneficiada por el poder de Felipe González, y esto lo puedes leer en un artículo de Alicia Melchor Herrera en el primer número de La Razón Comunista, el artículo número 1, a través de las más de 60 empresas estatales que el PSOE liberalizó y desnacionalizó para convertirlas en grandes empresas capitalistas. Antes en una especie de capitalismo monopolista de Estado o neo-keynesiano que tenía el franquismo, y después de un capitalismo mucho más liberal. No post-keynesiano, sino keynesiano de estado de bienestar, pero con gran capital privado. Entonces, todos esos procesos entroncan, y necesariamente tienen que entroncar, con el proceso de entrada también en la Unión Europea, que se produce el 1 de enero de 1986, en la Comunidad Económica Europea, que entran conjuntamente España y Portugal. Entran conjuntamente, también te lo digo para que veas la importancia que tiene la península ibérica en su totalidad a nivel geoestratégico. En el año 98, Aznar nos mete en el euro, a España y tal, y luego posteriormente, aunque él se opuso al Tratado de Niza y a la Constitución Europea, pues el Partido Popular, después del atentado terrorista del 11M, pierde las elecciones, gana Zapatero, y Zapatero es un europeísta convencido. Y Pedro Sánchez es otro europeísta convencido. ¿Por qué? Porque no hay krausista en España que no sea un europeísta convencido. Y así entroncamos esta parte de la entrevista con las primeras preguntas que me has hecho. El proyecto de la Unión Europea y el proyecto de sumisión política, geoeconómica y estratégica de España a la Unión Europea es un proyecto ideológicamente defendido por el krausismo, por el progresismo y por el liberalismo, de cara a que en España no se produzca ningún tipo de soberanía, de defensa soberana. Y de ahí que se aborte también, desde el aniquilamiento sociológico, no personal, aunque quizás también, sino sociológico, de cualquier persona que trate de construir una alternativa patriótica, también marxista-comunista, porque no interesa. Yo incluso llegaría a pensar, esto tampoco lo puedo demostrar, pero es una hipótesis que manejo, una idea que suelto, que todos estos grupos minoritarios extraparlamentarios que se dicen marxistas-leninistas y que son partidarios de la balcanización de España, del federalismo y la autodeterminación, que defienden cosas que nunca han entroncado con la doctrina marxista-leninista del Estado, puede que sean grupos fomentados por el propio poder o por la inteligencia española para evitar una alternativa a la situación geopolítica externa y de clases interna que surge en España. Es decir, que estos grupos que nos llaman a nosotros fachas y fascistas son los tontos útiles de la monarquía, los tontos útiles de la burguesía de Madrid, de Barcelona y de Bilbao, y los tontos útiles de la gran burguesía imperial depredadora de Berlín y de Washington, y también de la City de Londres a través de Gibraltar. Okay. Y todos esos grupos, además, surgen en la transición española a través de la diáspora que se da de la descomposición del Partido Comunista de España a través del eurocomunismo, en primer lugar. La última pregunta, ¿qué es lo que se debe proponer ante esta situación de lo que pasa en España? O más bien ya has hablado. Esta es la gran pregunta. En el fondo es lo que digo al final del libro. ¿Qué hacer? ¿No? Que diría Lenin. El objetivo último es, evidentemente el objetivo último es la revolución en España. Pero esa revolución, puede que se produzca, puede que no se produzca, requiere previamente de la construcción de una teoría revolucionaria marxista-leninista en España que nunca ha existido. Es decir, que ahora mismo lo prioritario es estudiar y escribir. Yo no niego que la gente tenga que militar, pero hay gente que piensa que militar en un partido per se ya te convierte en una especie de revolucionario, y no tiene por qué. Simplemente eres una persona pues que pasa su tiempo con gente con la que comparte amistad y intereses políticos, pero realmente no estás haciendo mucho. Más cuando no tienes una cartografía o una hoja de ruta. Esa sí es de las partes positivas que tiene el materialismo filosófico. Es decir, la cartografía, el mapamundi de
del presente es muy necesario, pero si lo desconectas de la transformación revolucionaria de la sociedad es un mapa mundi inútil, porque no tienes navegante que coja ese mapa mundi para emprender una navegación. Y además, a través de la navegación, el mapa mundi se cambia, porque la cartografía, evidentemente, tiene que variar, descubres nuevos accidentes, etcétera. Pero claro, al producirse esa desconexión entre Bueno y Marx, empezada por el propio Bueno en sus últimos años de vida y continuada por algunos de sus discípulos, pues ahí tienes un sistema filosófico que podía tener un gran potencial revolucionario político, pero se ha transformado en un trasto inútil e inservible más allá del pasatiempo de titular filosóficamente el presente. Pasatiempo que dejaría de ser pasatiempo si se reconectara con el marxismo y se produciera la metábasis que el propio Bueno inició y que habría que continuar. Dicho esto de una manera grosso modo y muy vulgarizada, porque esto evidentemente tiene muchos matices. Pero el caso es que los enemigos son varios. Hay enemigos internos, hay enemigos externos. Evidentemente España está ya en peligro de desaparición como nación política. Es decir, yo creo que estamos... probablemente nos queden, no lo sé, no es que sea pesimista, pero probablemente nos queden 10 años de existencia como nación unida, no lo sé. Y si se produce una balcanización, se tendría que producir un risorgimento después. Un risorgimento que no sé cuánto tiempo tardaría, pero evidentemente ese risorgimento, esa reunificación de España, que tendría que producirse al mismo tiempo que se produce una ruptura con Europa y con la OTAN y con el poder anglo-germánico, tiene que ser un risorgimento que pueda construirse como una especie de segunda reconquista. Y sé que a mucha gente le va a chocar que utilice este término, pero me da exactamente igual. La reconquista, que fue lo que permitió la construcción de España como nación histórica, se realiza contra el Islam en la Edad Media. El nuevo resurgimiento que tendría que producirse después de la balcanización de España y que sería una segunda reconquista, tendría que ser un proceso doble. Primero, y en menor medida, tendría que producirse sí contra el Islam o contra el intento de acrecentamiento del mundo de los musulmanes en Europa, pero sobre todo tendría que producirse contra el capitalismo anglo-germánico, contra el progresismo de corte protestante cultural y contra la hegemonía capitalista internacional. Y además tendría que ser un resurgimiento o segunda reconquista que se conectara con los procesos de, digamos, de reunificación del mundo hispánico o panibérico a escala americana universal. Es decir, digamos, la construcción de un movimiento comunista en España, a mi juicio, depende y está muy determinado del éxito de la construcción de un movimiento comunista en la América hispánica o en la América iberoamericana. Y viceversa. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con la elevación de China como gran hegemón mundial, el umbral de poder geopolítico, que diría Marcelo Gullo, se ha elevado. Y por tanto, la idea de una América Latina unida, que abarca unos 600 millones de personas y todo lo que va del Río Grande a Tierra de Fuego, ya está, es una alternativa geopolítica que se construye primero contra España y después contra Estados Unidos. Pero al crecer China, la construcción de una América Latina unida ya se queda como algo corto, se queda como algo pequeño. Hay que ir hacia algo más, hay que ir hacia una plataforma geopolítica muchísimo mayor. Esa plataforma geopolítica solo puede ser panibérica. ¿Y qué es el paniberismo? ¿O qué es la iberofonía? El paniberismo sería un movimiento político, en cierto sentido transversal, aunque nosotros podemos hacerlo socialista, que trataba de construir una unificación cultural, geopolítica y económica que no solo abarque a Iberoamérica o Hispanoamérica, sino que abarque a todas las naciones del mundo, sin excepciones geográficas, que hablan español y portugués, que son las dos grandes lenguas ibéricas universales que tienen un nivel de correspondencia de hasta un 89-90%. Y eso implica no ya solo el acercamiento entre Iberoamérica y España y Portugal, sino que también hay que tener en cuenta a Guinea Ecuatorial, el Sahara Occidental, Angola, Mozambique, Timor Oriental, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Guinea-Bissau, todos los países que conforman la comunidad de países de lengua portuguesa y también las poblaciones hispanoparlantes y lusoparlantes del resto de la geografía mundial, que abarcan 800 millones de personas y que serán 900 millones en breve tiempo. Y ahí las dos grandes naciones que tienen mucho que decir a esto por dimensiones geográficas y demográficas son Brasil y México, evidentemente.
El problema que tiene Brasil es digamos, su burguesía, que es una burguesía totalmente entregada a los intereses de Estados Unidos y totalmente ajena y contraria, porque ven un peligro de asimilación por parte del mundo hispanoparlante. Y por tanto se piensan más como convertir a Brasil en una superpotencia mundial que como ser la Prusia que unifica este mundo panibérico. Y el problema que tiene México, y tú lo sabes perfectamente, es que está demasiado cerca de Estados Unidos. Es un estado que ha asumido absoluta y completamente la leyenda negra a nivel de su superestructura ideológica, igual que España. Incluso el propio nombre del país, México, evoca más a periodos prehispánicos que hispánicos, y que además, y esto es muy importante, hay una suerte de asunción esto es una crítica que os hago, que a lo mejor tú la puedes compartir o no. Hay una suerte de asunción por parte de los mexicanos de una derrota histórica contra Estados Unidos, cuando los mexicanos son incapaces de sentir ningún tipo de histórica y patriótica por el hecho de que Estados Unidos os arrebatara más del 54% de vuestro territorio después del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Es muy raro, es tremendamente lamentable y triste que un mexicano que cruce la frontera con Estados Unidos y llega a Texas, California, Nuevo México, Nevada, Arizona, Oregón, o incluso que lleva a Vancouver, porque el territorio de Nootka durante varias décadas fue imperio español. Es tremendamente lamentable que un mexicano al cruzar la frontera y llegar a esos territorios no diga estoy en patria, porque vale, de facto no es su patria, de facto es Estados Unidos, pero un revolucionario mexicano tendría que luchar por dos cosas. Primero por la revolución en su país y por el aniquilamiento total y absoluto de los enemigos de la revolución, incluidos los narcotraficantes, que son burguesía ilegal, y al mismo tiempo por la recuperación del territorio perdido. Porque la recuperación del territorio perdido, que es todo lo que va del Mississippi hacia el Pacífico, requeriría la conformación de México como una superpotencia mundial, que ahora mismo es imposible que lo sea, con las fuerzas que tiene. Entonces, o eso, o se hispaniza Estados Unidos entero, pero claro, lo tiene muy difícil Brasil para convertirse en hegemón y lo tiene muy difícil México, pero evidentemente son los países más importantes de este juego. Está en los mexicanos el tratar de desarrollar un marxismo netamente mexicano, que yo creo que tampoco ha existido nunca, y por tanto un marxismo en español que influya también y sea de influencia recíproca con el marxismo que nosotros podamos desarrollar en Argentina, en España, etcétera, incluso en Brasil. Tú lees portugués y te enteras perfectamente de lo que pone, y ellos también. Así que, ¿qué hacer? Pues en principio, y lo más perentorio, es trabajar por la construcción de una teoría política revolucionaria que valga para España y que pueda ser también influencia para naciones que comparten un sustrato lingüístico igual y en las cuales se tienen que desarrollar procesos políticos revolucionarios que a la larga también ayudarían a que ese resortimiento o segunda reconquista española fuese más efectiva. Y evidentemente, si eso se llega a producir y eso se tiene en mente como finalidad, que eso es muy importante, es decir, y esto va en contra del actualismo totalmente, es decir, la realidad potencial se tiene que realizar a través de la acción, y evidentemente el actualista, el actualista es contrario a la realización de esa acción porque entiende que es una realidad potencial y por tanto no es real, pues evidentemente el revolucionario mexicano tiene que estar totalmente hermanado con el revolucionario español, y con el revolucionario argentino, y con el revolucionario ecuatoguineano, y con el revolucionario saharaui, y con el revolucionario brasileño, etcétera. Hay mucho trabajo que hacer, y además es un trabajo que tiene que tener como finalidad última construir una gran plataforma geopolítica que ponga fin al modo de producción capitalista hegemonizado por el mundo anglo-germánico protestante. Y yo creo que con esto ya termino la contestación a la pregunta. Queremos agradecer que hayas aceptado la invitación al programa Cosmonautas, o te gustaría agregar algo más acerca de lo que hemos conversado. No, simplemente agradecerte las preguntas, han sido tremendamente interesantes, gracias por dejarme explayarme. Espero que para la próxima no pasen
3 años y medio para la próxima entrevista que tengamos. Para mí ha sido un placer, siempre es un placer conversar contigo por cámara. De hecho, me es más cómodo hablar contigo por cámara que por escrito, porque hay una interacción mucho más cercana, nos vemos los rostros y tal. Ajá. Y nada, yo quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los mexicanos que nos estén viendo, que es una nación a la que estimo muchísimo. Y bueno, la verdad es que espero en algún momento poder estar por allí, porque sé que hay gente que está interesada en conocerme en persona. Y yo no sé si mientras esté en Argentina podré escaparme en algún momento a México, me gustaría. Tengo ganas de conocer a mucha gente allí, también tú. Y nada, que la verdad es que espero que esta entrevista sirva a mucha gente en México que pueda ver que pueda ver la misma para simplemente poder plantearse no ya solo su visión sobre lo que es España o lo que es el marxismo, sino si en algún momento también les puede servir para replantearse la visión que tienen sobre su propio país, que probablemente sea de los países del mundo uno de los más necesitados en desarrollar un proceso revolucionario en el sentido clásico de la palabra. Y si esta entrevista ha servido para pensar en ello, pues ya saben que combatamos codo con codo y empecemos a construir juntos esa teoría política revolucionaria en español. Marxista, materialista. Gracias. ¿Cómo pueden contactarte mediante tu red social, el Twitter y tu página de Facebook, así con tu nombre? Sí, a ver, yo las redes sociales en las que me muevo, tengo canal de YouTube, que a partir de dentro de unos meses creo que empezaré a subir más vídeos. Simplemente si ponen Santiago Armensilla en YouTube lo van a encontrar. En Instagram tengo también red social, @armesillaconde. Conde es mi segundo apellido, es el apellido de mi abuela materna. En Twitter también tengo @armesillaconde como nombre de cuenta. Y es la red social en la que tengo más seguidores, a punto de llegar a los 10.000, que ya es una ciudad en España. Y en Facebook pues también tengo red social, que se pone Santiago Armesilla, me encuentran. Luego también pues, la gente puede encontrar mi página web, www.armesilla.org, donde ahí pueden encontrar todo, absolutamente todo lo que yo he escrito y he hablado en radio o en vídeo. Más que nada porque si hay algunos enemigos míos interesados en encontrarme texto, cosas que diga que no les gusten, es el lugar adecuado mi página web. Aparte de Twitter, que Twitter tiene otro tipo de lenguaje y es distinto, no es más provocador. Y bueno, y lo dicho, están mis libros por ahí para aquel que esté interesado. Trabajo de Idea y Verdad, de 2015, El marxismo y la cuestión nacional española, de 2017, y ahora disponibles en México los dos que ya están editados por Nautilus, La economía en 100 preguntas y Breve historia de la economía. Y ahora en marzo mi quinto libro, La política en 100 preguntas, con prólogo de Marcelo Gullo, el politólogo argentino Marcelo Gullo. Y mi sexto libro, creo que saldrá este año también, La vuelta del revés de Marx, que como subtítulo tiene El materialismo político, entretejiendo a Karl Marx y a Gustavo Bueno. Yo creo que para los 38 años que tengo, 6 libros no está nada mal, pero a ver cuántos me quedan por hacer en el futuro. Esperamos que muchos. Y la página de La Razón Comunista, de la revista. Sí, la página de La Razón Comunista es www.larazoncomunista.org. También tiene perfil en Facebook, en Instagram y en Twitter, que es @razoncomunista. Ya tenemos 2 números editados. El 7 de marzo sale el tercero, con entrevistas a Pedro Insua, a Diego Fusaro, artículos muy interesantes sobre ciencia y capital. Hay artículos tremendamente interesantes en este tercer número, y es una revista que precisamente está generada y construida para la conformación y la producción de esa teoría política revolucionaria necesaria. Y bueno, se me olvidaba, también recomiendo a la gente interesada que busque en YouTube y en Instagram, en Twitter y en Facebook los talleres de formación marxista-leninista que estoy impartiendo en Buenos Aires con la organización Vanguardia, Escuela de Formación Marxista-Leninista, en la cual creo que llevamos ya 7 sesiones y que la gente puede encontrar en YouTube. De hecho hay una lista de YouTube que se llama así, Taller de Formación Escuela de Vanguardia. También hay una lista de reproducción de YouTube que se llama Santiago Armesilla, donde se pueden ver esos talleres, donde tratamos 3 libros: El Manifiesto Comunista, Trabajo Asalariado y Capital de Marx y El Estado de la Revolución de Lenin. Hemos empezado ya con el Estado de la Revolución el pasado 15 de febrero
y ahora en marzo empezaremos con el libro. Y bueno, Vanguardia es una organización pequeñita, modesta, de aquí de Buenos Aires, de Argentina, pero con gente muy preparada para afrontar los retos que estamos asentando. Y creo que es una organización que puede enseñar muchas cosas a gente interesada en otras naciones que compartimos la misma lengua. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos tus redes sociales y la página de la revista. Y estás invitado en un futuro nuevamente, ya sea para hablar de tus 2 siguientes libros o de algún tema político. Pues como tú quieras, Israel, un placer como siempre y nada, te mando un abrazo y lo dicho a todos los que vean la entrevista, pues un gran saludo muy afectuoso para todos ellos.